Supongo que muchos de ustedes cuando vieron el flyer que decía Qatar ya ganó, supondrían de que íbamos a hablar de fútbol. Era bastante lógico, pues no voy a hablar de fútbol. Aparte no es mi especialidad. ¿Por qué Qatar ya ganó? ¿Qué pasó con esta guerra? Aclaro, Rusia-Ucrania, porque cuando uno dice que esta guerra en este planeta en este momento tiene que ver en qué lugar del planeta se desarrolla, porque más de una dando vuelta. Pero la de Rusia-Ucrania trajo, entre otras cosas, podríamos decir así como una esterilización de lo que fue el costo de los combustibles. Pero les voy a contar una historita. Hace unos 40 años atrás, el ministro de Energía y Economía de Qatar fue a tratar de venderle gas natural a Europa. Fundamentalmente tuvo reuniones con Alemania y con Francia. A lo cual le dijeron en ese momento, la verdad que no nos interesa porque, primero, no es necesidad. Y aparte es muchísimo más barato comprar a Rusia, que nos da muchísima cantidad de gas. Y por otro lado tenemos mucho petróleo, porque tenemos lugares donde conseguir petróleo para nuestros aliados y demás. Y ahí quedó la cosa. El ministro de Qatar volvió, habló con toda la cúpula y decidieron invertir millones de millones de millones de dólares en sacar gas, no solo en sacar gas, sino en fabricar docenas de barcos metaneros, es decir, barcos enormes, de varios cientos metros de hora, y hacer un puerto 80 kilómetros al norte de la capital, Rafat, que podríamos decir que es el puerto más importante del mundo en lo que es la distribución de gas. A partir de ahí, Qatar empezó directamente a exportar a lugares muy interesantes como China, India, Indonesia, y siguió creciendo al punto tal de que hoy, el 18%, es decir, una quinta parte del gas mundial, está en ese pequeño lugar que son 11.000 kilómetros cuadrados y menos de 3 millones de habitantes. ¿Qué sucede unas décadas después? Alemania, Francia y Europa llama a Qatar y dice, bueno, ahora sí, vamos a comprarle gas a ustedes. Por supuesto, el precio es otro, pero fíjense lo que fue una estrategia cuando hace décadas atrás era imposible pensar en una guerra, era imposible pensar que un gran gasoducto se iba a cerrar y que otros no se iban a seguir construyendo. Este, por eso digo que cuando lo vemos hoy, algunas décadas después, Qatar ya fue el ganador de esta guerra, y por supuesto sigue apostando en infraestructura de todo tipo. Mientras que todos los Emiratos, Arabia Saudita, son ricos en petróleo, Qatar no. Pero en el mar, en un límite jurisdiccional entre lo que es Irán y lo que es Qatar, hay ahí uno de las, prácticamente nosotros hablamos de vaca muerta, pero al norte del Golfo es mucho más grande de gas. Con lo cual, muchos meses antes del Mundial, Qatar ya ganó. ¿Podrá pasar esto con otros países que de repente no tenemos en el radar y que en una, dos o tres décadas pueden ser superpotencias económicas? Repito, con 3 millones de habitantes, lo que tiene Uruguay, y 11.000 kilómetros cuadrados, para pensar cómo realmente la geopolítica cambia y cómo el orden mundial se acelera el cambio día a día. Para seguir charlando un poco y nos vemos en una semana. Chao.